¿Soy la mala por hipotecar la casa de mi esposo a sus espaldas, para ayudar a mi hijo con su negocio? Tengo 50 años. Mi hijo tiene 30. Mi ex esposo, 51. Y sé que muchos van a odiarme por lo que voy a contar, pero aún así necesito sacarlo del pecho. No busco que me den la razón. Solo quiero saber si, en medio de todo esto, yo fui realmente la mala. Tuve a mi hijo a los 20. Fue una etapa dura, como madre soltera sin apoyo ni red familiar. Dormimos en sofás prestados, alquilé habitaciones diminutas, trabajé de mesera, niñera, lo que saliera. Pero siempre estuve ahí. Siempre lo prioricé. Él era mi vida. Cuando conocí a mi segundo esposo, yo tenía 35. Él era todo lo que mi juventud no me había dado: estabilidad, orden, previsibilidad. Tenía una casa heredada, un empleo sólido y una visión pragmática del futuro. Era mayor que yo solo por un año, pero emocionalmente parecía sacado de otra generación. Nos enamoramos. Me sentí por fin en terreno firme. Nos casamos tras 2 años juntos. Pero desde el inicio, mi hijo, que entonces tenía 15, y él, nunca terminaron de encajar. No hubo insultos ni violencia, pero tampoco calidez. Lo que yo describía como respeto mutuo, con los años se volvió evidente que era solo una distancia silenciosa. Vivían bajo el mismo techo, pero como vecinos forzados. Mi esposo nunca lo llamó hijo. Nunca lo presentó como mi hijastro siquiera. Siempre decía el hijo de mi esposa. Recuerdo una vez, en una cena con amigos suyos, cuando alguien le preguntó, ¿tienes hijos? Él respondió, no. Pero mi esposa sí. Sentí que algo se quebraba. No en mí, sino en mi hijo. Esa noche no dijo nada, pero al día siguiente ya no bajó a desayunar. Y así empezaron los años del silencio entre ellos. Cordial, educado, pero gélido. A pesar de eso, mi esposo ayudó en muchas cosas. Cubrió gran parte de la universidad de mi hijo, pagó gastos médicos, e incluso aportaba mensualmente a un fondo común. Pero nunca con cariño. Siempre con ese aire de es lo que corresponde, como si cumpliera con una obligación fiscal más que emocional. Yo, como madre, me desgarraba por dentro, quería que se quisieran. Que formáramos algo real. Pero también entendía que mi esposo no era su padre. A veces, la vida no da segundas oportunidades fáciles. Todo estalló cuando mi hijo tenía 25. Una tarde llegó a casa con una sonrisa enorme. Me abrazó como cuando era niño y me dijo, mamá, me voy a casar. Lloré de emoción. Sentí que la vida me devolvía algo. Esa noche, los 3 nos sentamos a cenar. Y fue entonces que soltó la bomba: me gustaría que ustedes me ayuden con la boda. Mi esposo dejó los cubiertos. Lo vi endurecerse. ¿Ayudarte cómo? Bueno, pensé que podrían cubrir los gastos. No sería algo grande. Pero sí algo bonito. Yo estaba por hablar, pero él se adelantó. ¿Cubrirla? No. No es mi responsabilidad pagar la boda de otra persona. Mi hijo frunció el ceño. ¿Otra persona? Soy tu hijastro. Vivimos juntos por 10 años. ¿Eso no cuenta? Pagué tu universidad. Más de lo que muchos padrastros hacen. Pero una boda es un lujo, no una necesidad. Si quieres casarte, hazlo por tus propios medios. ¿Y no piensas aportar nada? Con suerte, unos $15,000. Pero nada más. Estoy ahorrando para mi retiro. Mi hijo me miró. Yo intenté intervenir, suave, amor, podríamos hacer un esfuerzo. Es un momento importante para él. Mi esposo me miró con ese tono seco que usaba cuando no quería negociar, importante para él o para ti. No voy a vaciar mis ahorros por un capricho emocional. Y ahí explotó todo. Mi hijo se levantó de golpe. Eres un miserable. Siempre fuiste igual. Nunca me quisiste. Nunca me trataste como familia. Y tú siempre fuiste un ingrato. Le respondió mi esposo, alzando la voz por primera vez en años. ¿Sabes cuántas veces intenté acercarme? Siempre me diste la espalda. ¿Acercarte? ¿Diciéndome que soy un gasto más? Porque lo fuiste. Nunca respetaste esta casa. Y tú nunca fuiste padre de nadie. Yo me levanté, traté de calmar todo. Las lágrimas me corrían sin saber si venían del miedo, la vergüenza o la impotencia. Por favor, basta, esto no puede seguir así. Pero mi hijo fue tajante. ¿Sabes qué? No quiero ni un centavo tuyo. Y tampoco te quiero en mi boda. Mi esposo no respondió. Solo se levantó, fue al baño y se encerró. Mi hijo me miró. Sus ojos estaban cristalinos. Mamá, gracias por intentarlo. Pero no quiero verlo allí. Ese día es mío. Los días siguientes intenté convencerlo de cambiar de opinión. Le dije que las cosas podían mejorar, que su padrastro al menos debía estar.
Él me miró sin rencor, pero con firmeza. Si él no quiso ser parte de mi vida, no tiene por qué estar en mi día más importante. Hablé con mi esposo. Su respuesta fue un muro: no pienso ir donde no soy bienvenido. Punto. Y así fue. Mi hijo se casó. Yo asistí sola. Él no, y desde entonces, ellos no volvieron a hablar. Y por años no lo hicieron. Ni un saludo. Ni un mensaje por cumpleaños. Nada. Yo vivía entre ellos como un satélite emocional, orbitando dos planetas que se negaban a compartir siquiera la misma gravedad. Mi esposo evitaba mencionar a mi hijo por nombre. Lo llamaba a él. Y mi hijo, por su parte, respondía igual: tu marido. Nunca papá, ni siquiera mi padrastro. Siempre la misma distancia emocional. Fría. Dolorosa. Pero yo nunca renuncié del todo a la idea de arreglarlo. Quizá porque soy madre. O terca. O ingenua. Pasaron 5 años desde aquella boda donde fui sola. 5 años de silencios y de evitar conversaciones incómodas en cada reunión familiar. Hasta que una tarde mi hijo me llamó. Su voz sonaba ansiosa, pero también emocionada. Mamá, tengo una oportunidad. Una verdadera. Me contó que llevaba meses trabajando en una idea de negocio, una startup basada en su carrera, con un enfoque tecnológico, algo que tenía potencial de escalar rápido. Pero, como todo en esta vida, el problema era el dinero. Los bancos no me quieren prestar. Estoy sin garantías. Y no puedo arriesgar el departamento con el bebé en camino. ¿Cuánto necesitas? 80,000. Para arrancar bien. ¿Qué hay de inversionistas? Demoran, mamá. Necesito que me ayudes. O que él lo haga. Ese él era un muro entre nosotros. Pero también una puerta que yo, desesperadamente, quería abrir. Así que hice lo que pensé era lo más sensato: planifiqué una cena. Una cena pensada para la paz, la reconciliación. Como en las películas. Preparé el plato favorito de mi esposo, pastel de carne con puré casero, y horneé el postre que tanto le gustaba a mi hijo, crumble de manzana. Puse una mesa elegante, con velas pequeñas y una botella de vino. Música instrumental de fondo, tenue, apenas audible. Me puse un vestido que él mismo me había regalado años atrás, y me aseguré de que todo estuviera impecable. Mi esposo llegó primero. Me miró con curiosidad. ¿Qué celebramos? Nada. Solo, quiero que cenemos tranquilos. Como antes. Se sentó, algo desconfiado, pero no dijo más. 20 minutos después, sonó el timbre. Mi hijo. Cuando lo vio, mi esposo bajó el tenedor con un gesto seco. ¿Qué hace él aquí? Vino a cenar con nosotros, le dije, con una sonrisa frágil. Ya es hora de que hablen. Silencio. Durante los primeros 15 minutos, fue como estar en una obra donde nadie sabía su papel. Ellos se lanzaban miradas fugaces, evitaban cruzar palabras. Yo llenaba el aire con comentarios vacíos. ¿Se acuerdan de la vez en la playa? ¿Vieron las noticias? Este vino es chileno. Hasta que no pude más. Y solté la bomba. Nuestro hijo tiene algo importante que compartir. Mi esposo alzó las cejas, como si todo encajara de pronto. ¿Este era el motivo real de esta cena? No exactamente. Solo, escucha, por favor. Mi hijo sacó una carpeta. Diagramas, proyecciones, estadísticas. Le explicó su plan, la startup, el producto, los contactos que ya había generado. Su entusiasmo era genuino. Su voz temblaba un poco, pero no por miedo. Era pasión. No vengo a pedir limosna, dijo. Vengo a ofrecer una inversión. Quiero que seas parte de esto. Mi esposo no respondió. Solo tomó un sorbo de vino. ¿Y de cuánto estamos hablando? 80,000. Pero tendrás retorno. Hay riesgo, sí, pero también mucho potencial. Mi esposo rió. No con alegría. Con sarcasmo. 80,000. ¿Y qué garantías tengo? Te daría participación accionaria. Todo por contrato. ¿Y qué experiencia tienes liderando una empresa? Tengo gente. No lo haré solo. ¿Gente que ponga dinero? No aún, entonces no es un negocio. Es una apuesta. Yo interrumpí, temiendo que todo se fuera al carajo otra vez. Amor, si pudiste ayudar a tu sobrino cuando tu hermana quedó viuda, ¿por qué no a nuestro hijo? Su mirada se endureció. Giró el cuello lentamente, con rabia acumulada en los ojos. ¿Estás comparando esto con eso? Solo digo que si pudiste cubrir parte de la universidad de tu sobrino, podrías considerar esto. A mi sobrino nunca me gritó en mi cara. Nunca me excluyó de una boda. Nunca me llamó egoísta. Y su madre no hipotecó mi casa por él. Eso nunca pasó. Me defendí, nerviosa.
Todavía, murmuró, apenas audible. Mi hijo se levantó, indignado. Está bien. Ya entendí. No has cambiado nada. Eres el mismo tipo frío y miserable de siempre. Y tú el mismo niño caprichoso que cree que todo se le debe. No eres mi hijo. Esa frase cayó como un puñal. Y fue entonces que mi hijo rompió del todo. Perfecto. Gracias por nada. Tomó sus papeles, su carpeta, y caminó hacia la puerta. Yo lo seguí, con lágrimas en los ojos. Espera. Por favor. No tiene que ser así. Mamá, ya está. Gracias por intentarlo. Pero hay gente que no quiere ser familia. Solo no lo obligues a fingirlo. Y se fue. Volví a la mesa. Mi esposo ya no comía. Miraba su plato como si fuera una mancha. ¿De verdad no vas a considerar ayudarlo? No. No después de todo esto. ¿Y si yo? Me callé. Un recuerdo me cruzó la mente como un latigazo, un documento viejo, empolvado, firmado hace años. Un poder notarial que me daba acceso a ciertas gestiones legales sobre la casa. Lo habíamos hecho para una reforma. Apenas lo recordaba, hasta ese momento, porque si él no quería ayudar, yo sí podía hacerlo. No necesitaba su permiso. No esta vez. Esa noche no dormí. Fui al estudio donde guardamos papeles viejos, carpetas, recibos, y tras remover años de polvo y olvido, lo encontré, el poder notarial. Había sido firmado hacía más de 6 años. Lo hicimos cuando construimos un muro trasero que daba a la casa del vecino. Mi esposo, por razones de trámite, me dio poder legal limitado para gestiones sobre la propiedad, permisos de obra, defensa civil, trámites notariales. Nada fuera de lo común. Nada con intención fraudulenta. Pero aún seguía vigente. Y aunque sabía que no era su intención original, también sabía que podía usarlo, si me atrevía. Llamé al abogado que nos ayudó en ese entonces. Le dije que quería una consulta rápida. Le pregunté, sin mencionar nombres, ¿un poder de ese tipo podría usarse para hipotecar una propiedad si aún está vigente? Me miró en silencio unos segundos. Legalmente, depende de cómo esté redactado. Pero si incluye gestiones legales sobre la propiedad, y el banco lo acepta, sí, se puede. Colgué con un nudo en el estómago. Esa misma semana, fui al banco. Les conté que quería solicitar una hipoteca sobre la casa de mi esposo, de la que tenía poder notarial. Llevé el documento. La ejecutiva lo leyó, me hizo preguntas, copió el poder y dijo que lo revisarían con el área legal. Yo temblaba, pero por dentro me repetía, lo hago por mi hijo. Lo hago por amor. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo, yo y mi esposo apenas nos cruzábamos palabra. La cena había dejado cenizas, y él no parecía interesado en reconstruir nada. Yo, por mi parte, fingía rutina, cocinaba, limpiaba, sonreía. Pero por dentro ya lo había decidido todo. Un viernes me llamaron del banco. Su solicitud fue aprobada. Puede pasar a firmar el contrato. El monto, $80,000. Lo firmé con las manos heladas. Cuando salí del banco, caminé 3 cuadras antes de sentarme en una banca y respirar. Por un momento, pensé en llorar, no de culpa, sino de alivio. Lo había logrado. Iba a salvar a mi hijo. Iba a ser parte de su éxito. Esa misma tarde, lo llamé. Quedamos en vernos en una cafetería. Le llevé el cheque. Cuando lo vio, sus ojos se agrandaron. ¿Es en serio? Sí, hijo. Es tu oportunidad. Hazlo bien. Me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Que no me arrepentiría. Que una vez que su empresa creciera, me devolvería todo y me daría acciones. Te haré rica, me dijo, entre risas y lágrimas. Solo quiero verte feliz. Y estable. Eso me basta. Nos despedimos con emoción. Yo volví a casa con una extraña mezcla de adrenalina, orgullo y miedo. Mucho miedo. Ese mes, intenté ganarme nuevamente a mi esposo. Cocinaba sus platos favoritos. Me arreglaba más de lo normal. Le preguntaba por su día. Incluso volví a sentarme junto a él a ver series viejas que solíamos disfrutar. Él parecía responder, poco a poco. Incluso volvió a sonreírme una vez. Yo sentía que lo estaba recuperando. Pero dentro de mí, sabía que estaba construyendo una paz artificial. Una calma falsa, sostenida sobre una traición. Y aún así, no me detenía. Porque cada vez que dudaba, recordaba el rostro de mi hijo cuando recibió ese cheque. Recordaba su voz diciendo gracias, mamá. Y me decía, nadie más va a hacer por él lo que tú haces. Solo tú. Siempre tú. Casi un mes después, mientras preparaba el desayuno, sentí que había llegado el momento. Él merecía saberlo.
Yo merecía decirlo antes de que se enterara por otros medios. Estábamos tomando café cuando lo solté, con la voz lo más calmada posible. Hay algo que tengo que contar. Me miró, curioso. Hipotequé la casa. Silencio. ¿Qué? Hipotequé la casa, repetí, bajando la vista. Usé el poder que me diste años atrás. Ya no podía esperar más. Mi hijo necesitaba ayuda y tú no quisiste. ¿Estás bromeando? No. Su expresión cambió. La taza tembló en su mano. ¿Cómo se te ocurre hipotecar esta casa sin mi permiso? También vivo aquí. También es mi hogar. Tengo derecho. No. Esta casa es mía. Me la dejaron mis padres. Nos casamos con bienes separados. Lo hice por nuestro hijo. No es mi hijo. Y tú no tenías ningún derecho a hacer eso. Se levantó bruscamente. La silla cayó al suelo. Yo temblaba. Él me miró con una furia que nunca le había visto. No era enojo. Era decepción. Espero que tengas como pagar la primera cuota. Porque si no, me voy a tomar muy en serio lo que dijiste aquella vez, que te ibas a divorciar. ¿Estás diciendo que? Sí. Y no solo eso. Si esto no se arregla, te voy a demandar por fraude. Me quedé sentada, con las manos sobre la mesa, sintiendo que todo mi cuerpo se congelaba. No puedes hacerme esto, tú ya lo hiciste primero. Y se fue, dejándome sola, con el eco de mis propias decisiones retumbando en las paredes. Y aún así, me convencía de que el amor podía más. Que después de todo lo que habíamos vivido juntos, 15 años de matrimonio, miles de cenas, cumpleaños, peleas, reconciliaciones, él entendería. Que no me iba a juzgar por un acto desesperado de amor. Me aferré a esa idea como quien se agarra de una baranda antes de caer al vacío. Durante días, me esforcé más que nunca por hacerlo sentir querido. Le preparaba sus platos favoritos, reía con sus bromas aunque ya no me hacían gracia, me sentaba a ver los noticieros con él aunque me aburrieran. Todo para ganarme su paciencia, su calma. Para que, cuando le contara lo que había hecho, lo viera con ojos de amor, no de traición. Esperé hasta estar segura de que el momento era el correcto. 2 días antes del primer pago de la hipoteca, mientras cenábamos en silencio, le tomé la mano. Estaba tibia, pero tensa. Hay algo que tengo que decirte. Él no respondió, pero no retiró la mano. Hipotequé la casa. Lo hice con el poder que me diste hace años. Conseguí los 80,000 y se los di a mi hijo. Retiró la mano. La mirada se le volvió de piedra. ¿Estás diciendo que hipotecaste mi casa sin decírmelo? Asentí. Fue por él. Tú no ibas a ayudarlo. No me dejaste opción. ¿No te dejé opción? Es tu hijastro. El hijo de tu esposa. No un extraño. Pensé que si veía que ya estaba hecho, ¿qué? ¿Iba a aplaudirte? ¿Felicitarte por traicionarme en mi propia casa? No fue una traición. Claro que lo fue. Usaste un poder legal que te di para una reforma de hace 6 años y lo convertiste en un arma. ¿Es mi casa también? No, no lo es. Esta casa es herencia de mis padres. Nos casamos por bienes separados. Yo la he cuidado, he vivido aquí, he hecho esta casa contigo. Y ahora la hipotecaste por un negocio incierto de un tipo que ni siquiera me saluda. Es tu hijo. No. Es tu hijo. Y lo lamento, pero eso no me obliga a arriesgar mi futuro por él. Lo que hiciste es un fraude. No digas eso, te lo advertí. Te lo dije en la cena. Si lo hacías, me ibas a perder. Y ahora lo cumpliste. No me puedes dejar por esto. ¿Y qué esperabas? ¿Un abrazo? ¿Un brindis? Fue un acto de amor. No. Fue un acto de egoísmo. Usaste mi confianza como escudo para hacer lo que querías. Ahora tendrás que asumir las consecuencias. No dormimos en la misma cama esa noche. Ni la siguiente. Y la distancia entre nosotros se volvió un abismo. Yo trataba de convencerme de que lo entendería. Que cuando viera que el negocio de mi hijo empezaba a funcionar, todo se calmaría. Que incluso me agradecería por haber tomado la iniciativa. Pero no hubo tiempo para eso. Una semana después, volví de visitar a mi hijo, y mis cosas estaban en la entrada. 2 maletas, una caja mal cerrada y mi cartera sobre la alfombra como un aviso de desalojo emocional. Pensé que era un malentendido. Intenté abrir la puerta. Mi llave no funcionaba. Golpeé. Grité su nombre. Él abrió, seco, con la mirada helada. ¿Qué pasa? Le pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. Ya no vivís aquí. ¿De qué hablas? Cambié las cerraduras. Empacá lo que queda y ándate. No tengo nada más que hablar con vos. No me podés echar así. Soy tu esposa.
No después de lo que hiciste. La confianza murió el día que hipotecaste esta casa. Lo hice por amor. Por nuestra familia. Ya no somos familia. No después de esto. Vas a arrepentirte. Puede ser. Pero prefiero arrepentirme de echarte que lamentarme por perder mi casa. Me dejó allí, sola, con los vecinos espiando desde las ventanas. Tomé mis cosas como pude y llamé a mi hijo. Esa noche dormí en su sofá. Y al día siguiente, le conté todo. ¿Te echó? Sí. Como si fuera una cualquiera. Siempre fue así, mamá. Nunca te valoró. Voy a necesitar ayuda. Legal, económica, no sé qué hacer. Yo tampoco tengo mucho margen, mamá. Ya sabes que lo puse todo en la empresa. Es tu empresa. Es tu dinero. Necesito al menos una parte. Puedo intentar darte algo, pero no cuentes con todo. Vos decidiste arriesgarlo. ¿Y ahora me das la espalda? No, mamá, pero tampoco me pidas salvarte. 5 días después, recibí la demanda. Fraude y abuso de confianza. Y el aviso, en menos de una semana llegarían también los papeles de divorcio. Llamé. Lo busqué. Le escribí cartas. Silencio. Hasta que finalmente, una noche, me respondió con un mensaje. Esta vez no hay vuelta atrás. No pienso compartir mi vida con alguien que cruzó esa línea. Lo que hiciste fue imperdonable. Le respondí una última vez. Lo hice por amor. Por un hijo que tú nunca quisiste aceptar. Por una familia que tú nunca intentaste sostener. Nunca contestó. Y así, sin gritos ni lágrimas, me cerró la puerta para siempre. Y aunque fue con una cerradura de hierro, lo que más dolió fue la invisible, esa que cerró en su corazón. Después de eso, ya no fui más esposa. Ni siquiera fui huésped. Fui un fantasma con maletas y una deuda imposible colgando del cuello. La notificación oficial de la demanda llegó 2 días después. Fraude financiero y abuso de confianza. También los papeles del divorcio, donde él dejaba claro que no pretendía negociar nada. 0 intención de conciliación. 0 pensión. 0. Mis manos temblaban mientras leía. No era solo el abandono, era el castigo. El escarmiento. Intenté responder legalmente. Conseguí una abogada amiga de mi hermana. Me dijo la verdad sin adornos, el poder que usaste no era para esto. Y aunque legalmente haya un vacío, moralmente, lo tenés perdido. Pero yo vivía allí. Era mi casa. La casa está a nombre de él. El testamento de sus padres, la escritura, todo lo respalda. Y el acuerdo prenupcial, bueno, eso también te deja fuera de cualquier reclamo. ¿Ni la mitad? No, y si no pagas los 90.000 antes del juicio, podrías enfrentar consecuencias más graves. Me quedé en silencio. Me sentía como una estafa con patas. Como si todo lo que había construido durante años se hubiera convertido en una factura pendiente. Y lo peor es que tenía que pagarla. Tenía ahorrados unos 30.000. Vendí las joyas que me había dejado mi madre. Algunas piezas de oro heredadas, que jamás pensé tocar. Eso sumó 25.000 más. Ya tenía 55.000. Le pedí ayuda a mi hijo. Le conté la verdad, que me enfrentaba a un juicio real. Que no era un susto. Que necesitaba el dinero. Él se mostró incómodo. Evitó mirarme. Mamá, ya te dije que lo puse todo en la empresa. Puedo darte algo, pero no todo. ¿Cuánto? 20.000. ¿Solo eso? No es solo, mamá. Es lo que puedo. Me endeudé para levantar esto. Tengo empleados. Tengo compromisos. Ese dinero fue por vos. Y yo no te obligué a hipotecar nada. Nos gritamos. Por primera vez, fuerte. Como nunca. No te importó dejarme sola. Te importó más tu juguete de empresa que tu madre. No es un juguete. Es mi futuro. Y vos decidiste arriesgar el tuyo sin preguntarme. Yo no te pedí ese sacrificio. Claro. Porque para vos es más fácil recibir que dar. Porque vos elegiste mal, mamá. Vos sola. Se fue dando un portazo. Y por un segundo, me vi a mí misma, reflejada en él. Esa misma forma de cerrar puertas. De no mirar atrás. Tuve que sacar un préstamo más de 15.000 para llegar a los 90.000. Y pagar antes de la sentencia. La jueza fue tajante. Mi exesposo se mantuvo firme, no hubo piedad. Ni una sola palabra de él durante la audiencia. Solo me miró una vez. Y fue como si no me conociera. Perdí la casa. El matrimonio. Mi estabilidad económica. Y lo peor, perdí la ilusión. Me mudé a una pequeña habitación alquilada. Mi hijo aún me dejaba estar en su sofá algunos días, pero la tensión entre nosotros crecía.
Su empresa no despegaba como prometió. Tuvo problemas con uno de los socios. Otro se fue. Poco a poco, el entusiasmo se volvió frustración. Y finalmente, silencio. Un día, regresó cabizbajo. Se acabó, mamá. La empresa quebró. No pregunté más. No lloré. Solo lo miré y me encerré en el baño. Lloré como una niña. No por el dinero, sino porque no tenía a quien culpar más que a mí. Semanas después, volví a escribirle a mi exmarido. Solo quiero contarte que nuestra situación es difícil. Que cometí errores, sí. Pero no lo hice con maldad. Solo quería ayudar a nuestro hijo. No hubo respuesta. Escribí otro mensaje, no pido que me perdones. Pero al menos, entendé. Lo hice por amor, ¿eso no cuenta? Nada. Y en otro arrebato de desesperación, si algún día te queda algo de corazón, recordá que lo único que quise fue que fuéramos una familia. Silencio. Un día, lo llamé desde otro número. Me atendió sin saber quién era. Hola. Soy yo. Silencio. Solo quiero que me digas si alguna vez pensaste en perdonarme. No, dijo, sin dudar. Nunca. Lo que hiciste fue imperdonable. Y colgó. Esa fue la última vez que oí su voz. Y, en el fondo, una parte de mí aún cree que fue injusto. Injusto como se fue. Injusto como me dejó cargar con todo. Injusto que haya borrado años juntos por un solo acto. Sé que suena absurdo después de todo lo que pasó. Después de hipotecar su casa, mentirle, y arrastrarlo a un juicio que, en los papeles, tenía toda la razón en iniciar. Pero sigo creyendo que si me hubiera amado de verdad, habría al menos intentado entenderme. Aunque sea un poco. No estoy diciendo que hice lo correcto. Lo que hice fue desesperado, sí. Fue torpe, sí. Fue impulsivo. Pero no fue malintencionado. Nunca quise lastimarlo. Quise ayudar a mi hijo. Al nuestro. Al chico que crié sola durante 15 años y que él, aunque a regañadientes, aceptó tener bajo su techo. ¿Eso no vale nada? A veces me despierto en la noche, en este cuarto sin ventanas donde ahora vivo, y me pregunto si todo esto empezó el día que él dijo no por primera vez. Cuando mi hijo tenía 25, y pidió ayuda para su boda. Aquel no fue el primer ladrillo que construyó este muro entre ellos. Y entre nosotros. Luego vino él no al negocio, él no a la cena, él no a llamarlo hijo. Y al final, él no más cruel, él que me echó. Tal vez nunca me perdonó por tener un hijo antes de conocerlo. Tal vez siempre lo vio como una carga ajena. Como un recordatorio de que él llegó tarde a mi vida, a medias. Y eso nunca lo iba a decir en voz alta. Pero se sentía. Yo sí traté de unirlos. Fui el puente entre ellos durante años, hasta que el puente se rompió y yo quedé atrapada en medio. Y sí, reconozco que hipotecar la casa fue una locura. Lo supe desde el primer momento. Pero también es cierto que nadie más iba a ayudarlo. Ni su padre biológico. Ni mi familia. Solo quedaba yo. Y ahora no tengo casa. No tengo marido. No tengo nada. Mi hijo, después de perder la empresa, se fue a vivir a otra ciudad. Consiguió un empleo mediocre. Me llama a veces, pero cada vez menos. Dice que está ocupado, que no puede ayudarme. Que está reconstruyéndose. Yo estoy atrapada. En esta habitación, en esta edad, en esta historia que ya nadie quiere oír. Las personas me miran como si fuera una exagerada, una loca, una mujer que arruinó su vida por un hijo que nunca lo mereció. Y quizá tengan razón. Quizá. Pero a veces, cuando pienso en todo lo que pasó, cuando repaso cada palabra, cada gesto, cada noche sin dormir, sigo sintiendo lo mismo. Él fue el egoísta. No por no darme el dinero, sino por nunca intentar ver el fondo, por nunca preguntarse por qué yo haría algo así. Por haberme dejado sola, como si 20 años de vida compartida se pudieran tirar a la basura por un solo error. Me fallé, sí. Pero él también me falló a mí. Y aunque todo el mundo diga lo contrario, yo todavía creo que si él me hubiera amado un poco más, nada de esto habría pasado. ¿Fui la mala por hipotecar su casa? ¿O simplemente fui una madre desesperada por salvar lo único que creía que aún podía construir? Comentario 1. Literalmente hipotecaste una casa que no era tuya, sin permiso, para financiar una idea sin sustento de alguien que ni siquiera es responsable con vos. Eso no es amor, es manipulación y estupidez financiera. Y encima lo llamás egoísta por no avalarlo. Tenés cara, Comentario 2. Me da asco la forma en que usas la palabra familia como excusa para violar la confianza de tu pareja. Si alguien hipotecara mi casa sin mi consentimiento, también cortaría todo contacto. No fue él quien destruyó la familia. Fuiste vos. Respuesta: sí, quizás fue un error legal. Pero una familia no se destruye por una hipoteca.
Se sostiene con comprensión. Yo me equivoqué, pero él no movió un dedo por entender por qué lo hice. Eso también es abandono. Nadie construye una familia con reglas frías. Comentario 3. Me sorprende que todavía sigas convencida de que tu exmarido es el malo. Hipotecaste su casa, violaste un poder legal que no estaba pensado para eso, y encima esperabas que se quedara sonriendo. Eso no es amor. Eso es abuso emocional y financiero. Comentario 4. Quisiste que tu esposo tratara a tu hijo como propio, pero nunca trataste a tu esposo como una persona con límites. Él no era un cajero automático. Y vos cruzaste todas las líneas. Respuesta: no esperaba que actuara como un cajero. Esperaba que actuara como un padre. Si ayudaba a su sobrino con la universidad, ¿por qué no podía hacer lo mismo con alguien que vivió con él 15 años? ¿O es que mi hijo siempre fue menos? Comentario 5. ¿Sabes lo que hizo horrible esto? Que ni siquiera le preguntaste. Que fuiste por detrás. Eso es traición pura. No te merecías seguir en esa casa. Le fallaste. Comentario 6. Lo peor de todo esto es que ni siquiera sentís culpa real. Todo tu relato es: yo lo hice por amor. Él nunca entendió. Pero nunca decís: me equivoqué, rompí su confianza. Nunca. Eso dice mucho. Respuesta: claro que siento culpa. Pero también siento dolor. No es tan blanco o negro como lo pintan. Yo perdí todo por intentar hacer algo bueno. ¿Eso no cuenta para nadie? ¿Solo importa el error legal y no la intención? Comentario 7. Imagínate si hubiera sido al revés, que él hipotecaba tu casa para ayudar a un sobrino sin consultarte. ¿Estarías bien con eso? ¿O lo llamarías abusador y ladrón? Comentario 8. Y encima te quejas de que tu hijo no te ayuda, cuando vos lo pusiste a él por encima de todo. ¿No ves la ironía? Te usó y después te soltó. Pero igual seguís culpando al tipo que solo quiso proteger su hogar. Respuesta: me cuesta aceptar que mi hijo me haya fallado también. Tal vez quise compensar su falta de padre dándole todo. Me equivoqué en muchas cosas, pero duele más cuando nadie te reconoce ni una pizca de bondad. Comentario 9. ¿Querías salvar a tu hijo? Perfecto. Pero arruinaste tu matrimonio. No podés tener las dos cosas cuando actúas a escondidas y manipulas legalmente a tu pareja. Eso es bajo. Respuesta: elegí mal, lo admito. Pensé que podría arreglarlo después. Pero él ya había decidido dejar de luchar por nosotros mucho antes. Yo fui la que siguió intentando, hasta que ya no quedó nada. Comentario 10. Te dijo que si lo hacías, se acababa todo. Te lo advirtió claramente. Y lo hiciste igual. ¿Y ahora te sorprende que cumpliera su palabra? No sos una víctima. Sos la causa.